Para el mensaje vamos a leer Daniel 5, del 10 al 16. Daniel 5, del 10 al 16, hermanos. Si ya todos la encontraron, vamos a leerlo. Y la palabra de Dios dice así: La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por su nombre Belsasar. Llámense pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de cautividad de Judá, que mi padre trajo a Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora fueron traídos delante de mis sabios y astrólogos, para que se leyesen mi escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Amén. Vamos a darle la palabra a nuestro pastor para que nos dé el mensaje. Gracias. Así como estamos, hermanos, vamos una vez más a orar a nuestro Dios, suplicándole gracia y entendimiento sobre su palabra. Hoy iniciamos, hermanos, con la temática del mes del esfuerzo cristiano, y en esta ocasión está a cargo de la Sociedad Maranata de esta iglesia, hermano. Adelante, hermano. Vamos a orar, amados hermanos, al Señor. Padre amado, gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Ya se ha orado para que cada una de las enseñanzas sean de bendición en ese llamado, Padre, que también se ha cantado a través del tiempo de la siega y tú sin meditar. Se ha llamado a la juventud a incorporarse, a integrarse, a caminar juntos, Señor, también en el sector juvenil de esta amada iglesia. Así que rogamos que tu palabra haya cabida en la mente y en el corazón, y por obra y poder del Espíritu Santo se afiance y se quede en cada uno de ellos. Dirígenos también para que todos como iglesia podamos ser mutuamente edificados en la exposición de cada uno de estos temas. Hoy, Padre, rogamos tu gracia y tu bendición una vez más sobre este tema, Señor. En Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Tomemos nuestros lugares, hermanos, y agradecemos al Señor de verdad que la Sociedad Maranata continúe ya por 5 años, hermanos, ya trabajando retomando los trabajos en esta amada iglesia, hermanos. Y pues también queremos dar gracias a Dios por la vida de quienes impulsan y siguen velando porque los jóvenes encaucen sus fuerzas al servicio a Cristo.
En un tema anterior, hermanos, vimos que Pablo trabajó por serle y en serle fiel a Cristo. De igual forma, instó a Timoteo a hacerlo también. De igual manera, se nos recuerda, hermanos, que aunque seamos infieles, Dios permanece fiel, según de Timoteo 2:13. Y en una de las máximas de nuestro Señor Jesucristo, dada a la iglesia de Esmirna, que es Apocalipsis 2:10, la parte C dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hoy abordaremos un principio o columna vertebral, hermanos, de lo que es el esfuerzo cristiano, a saber, fidelidad, en este caso, a la iglesia de Cristo. Fidelidad o lealtad a la iglesia de Cristo. Será seguido por otros 3 temas, que son otros 3 principios. A saber, será confesión a Cristo, comunión con la gente de Cristo y servicio a Cristo, los cuales estarán siendo presentados en los domingos sucesivos, específicamente en el culto matutino, hermanos. Hoy daremos lugar a hablar y hacer mención, ¿verdad?, en relación a este principio, lealtad a la iglesia de Cristo. Sobre todas las cosas vamos a partir, hermanos, tomando como punto de referencia la palabra de nuestro Dios, la cual hemos leído en el capítulo 5, de los versos 10 al 16 del libro de Daniel, hermanos. Bueno, vamos a tocante este tema, hermanos. Ha pasado los años, Daniel muy jovencito, y fue capacitado y dotado por el Señor, y humanamente, hermanos, recibió academia babilónica para poder estar en presencia del rey. Sabemos que reyes han pasado y él ha permanecido. Nabucodonosor, el imperio prácticamente babilónico, y en lo que queda aquí en este caso del imperio babilónico con Belsasar. Y la realidad, hermanos, es que reyes han pasado, aún posiciones han pasado, y Daniel ha permanecido. Al grado que aunque no está o no es parte del cabildo, vamos a decirle así, de los sabios, de los hombres de cepa en este momento, aún así, hermanos, Daniel sigue siendo un referente de vida. Hemos de analizar un poquito qué ha pasado con este personaje que la palabra de Dios nos presenta. Como hemos leído en estos versos, durante el reinado de Nabucodonosor, Daniel como tal, fue puesto por jefe sobre todos los sabios de su época. Lo podemos ver y leer allí, amados hermanos, en el verso número 11. Que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y no solo se le da esta categoría, hermanos, de estar jefe sobre todos los sabios de la época o del momento. También se le consideró que su sabiduría era una sabiduría semejante a la de los dioses. Ven el verso número 12. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es Daniel, el cual dice puso por sobrenombre Belsasar. Y el verso número 11 al final es que señala, hermanos, que la escritura, ¿verdad?, fue puesto sobre todos los reyes y anteriormente dice como sabiduría de los dioses. O sea, se le da un renombre, se le da, hasta cierto grado tiene un honor y una posición, hermanos, indiscutible para su persona. Ello lo posiciona al grado, hermanos, que es considerado como una persona, y en el caso como una persona digna de confianza, de credibilidad, de capacidad y de competencia. Es lo que va a reflejar aquí en el verso número 10 al verso número 12, hermanos, cuando fue hallado en él mayor espíritu, ciencia y entendimiento. Y el mismo rey, hermanos, dice la referencia que se le da en relación a él, que le fue puesto por nombre Belsasar, al grado de expresar esta seguridad. Llámese, pues, dice el cierre del verso 12, ahora a Daniel y él te dará la interpretación, hermanos. Ser dignos de confianza yo creo que es algo muy importante y un honor que pudieran darnos a nuestra persona. Por consiguiente, tener credibilidad, cuando hoy día, hermanos,
a todos se nos llama a tener credibilidad y ser personas de capacidad, no solo ocupar un lugar, un puesto por compadrazgo, porque a otros les conviene, ¿verdad? O y de competencia que hagamos de manifiesto las capacidades para las cuales hemos sido dotados, pero también hemos sido llamados, hermanos. Así que esta realidad es importante, pero también algo que tenemos que tomar en cuenta, que las capacidades pueden existir, pero hay muchas personas con capacidades que verdaderamente no están ocupando los lugares que deberían ocupar. Y hay puestos que están siendo ocupados por otros que en realidad no siempre han mostrado la capacidad para poder ejercerlo. Esta es una realidad que el texto nos va a hablar, hermanos, pues Daniel, con todo lo que era, con todo lo que sabía, con todo lo que tenía y el cúmulo de experiencia que había, fue un hombre que no fue tomado en cuenta. Y eso suele pesar en el día de hoy, ¿verdad? Que no seas tomado en cuenta. No se le dio la importancia, aun cuando contaba con las capacidades idóneas para estar en presencia del rey. Usted puede leer el capítulo número 1, que fue capacitado en todas las lenguas, idiomas, que tiene que ver con los caldeos. Y dice que cuando fue presentado ante el rey, fue ratificado y dicho, verdaderamente este puede estar en presencia del rey. Y no solo como un bufón, que eran los que estaban en presencia del rey para entretenerlo y hacerlo reír. Daniel llegó a ser más en el sentido no un bufón, sino todo un consejero y un hombre de sabiduría y de entendimiento. En especial, su capacidad de discernir cosas difíciles. En ese sentido, por eso va a ser un referente de vida. Bueno, el texto bíblico, hermanos, da a entender que, aunque no es mencionado dentro de los sabios del momento, puesto que el mismo rey va a decir que las personas que estaban en opulencia, en posición, en eminencia en ese tiempo fueron traídos, pues la Escritura va a señalarlo así, ¿sí? Observe usted el verso número 15. Ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Esto es un indicador que él no fue considerado, hermanos, dentro de ese grupo élite de gente de sapiencia en ese aspecto. La realidad, hermanos, que aunque él no es considerado en ese grupo, no significa que no tenga la capacidad. El demostrarlo solo era una cuestión de tiempo y de oportunidad, la cual el Señor lo haría de manifiesto en breve. Por lo tanto, pues, este pasaje de la Escritura, hermanos, hace ciertamente hincapié en la persona de Daniel y lo podemos catalogar como un hombre de talla, ¿sí? En el sentido que tuvo fama, la misma reina, algunos han considerado a la reina madre y no hay una claridad si es la esposa, es la hermana o es la abuela, ¿sí? Pero alguien en eminencia, hermanos, que tiene influencia sobre el rey, es quien le recomienda y quien saca a relucir su nombre. Como tal tuvo fama y llegó a inspirar seguridad debido a sus capacidades. Y como tal, hermano, se constituyó en su tiempo como todo un referente de vida. Eso es sorprendente. Y la pregunta que está aquí en pie, hermanos, es ¿cómo lo logró Daniel? ¿Sí? O sea, llegar a ser un hombre de renombre, ser un referente de vida, hermanos, ser digno de confianza, credibilidad, con capacidades y competencias, no es nada sencillo. Todo eso se labra. O algunos dicen se esculpe, como un escultor va haciendo su obra magnífica de arte, ¿no? En ese aspecto. Nuestras vidas van siendo esculpidas también por las manos del maestro y del alfarero por experiencia. Y Jesucristo nos dice, ¿verdad?, que el Dios del Padre inicia una obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Al entender, hermanos, a la luz y el contexto de este libro de Daniel, quiero hacer 3 afirmaciones en relación a cómo lo logró Daniel, ¿sí? Esta realidad, hermanos, es que
fue en base a que este personaje era un hombre de Dios, un vocero de Dios y un agente de Dios. Un hombre de Dios. Bueno, el texto de la Escritura como tal, hermanos, nos dice que en él, al entender la reina, solo señala en el verso número 11, en tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos. Sí. Y no solo esto, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. Sí. Lo consideran una persona de Dios, un hombre de Dios. Y eso es sorprendente, porque hay situaciones que podían resolverlo de otra forma, pero tocante a ello, hermanos, Pablo también hace una distinción cuando señala y dice, ¿verdad?, que al hombre natural las cosas del Espíritu no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ese era un lugar para los hombres que tienen el Espíritu de Dios. Y en esta ocasión Daniel es considerado una persona de Dios, un hombre de Dios. Ahora, ¿qué le da este rango o poder hacerle esta diferencia o esta distinción en su persona? Pues que ante un problema indescifrable marcó la diferencia, más que como un hombre de Estado, el cual lo era también. Lo hizo como una persona de Dios. Usted lo sabe, hermanos, amigo joven, a veces en la colonia, en el trabajo, hay situaciones que mandan a llamar al médico, mandan a llamar a un plomero, a alguien así por el estilo. Pero hay situaciones donde hablan al hombre o a la mujer de Dios que vive en esa colonia. A un consejo o una orientación, no siempre se dirigen a todos. Allí las personas pueden hacer una distinción, una diferenciación. Dice, en esta ocasión requiero a él o a ella. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos el entendimiento y la capacidad de una o de otra manera. ¿Sí? Aunque no siempre lo hagamos de manera manifiesta, seguimos siendo la luz de este mundo. Y seguimos siendo la sal de esta tierra. Y querramos o no querramos, hermanos, el texto de la Escritura nos dice que ya nuestra persona ha sido transformada y renovada por el poder del Señor. Y es por eso que la gente puede marcar una viva diferencia entre el que sirve y el que no sirve a Dios, entre el impío y el piadoso. ¿Sí? A veces es el mayor temor de algunos de nosotros, quizás, ¿no? Y si me hablan y me dicen qué voy a hacer. Porque no cabe duda, hermanos, que en algunas veces le han hablado para, cuando menos, hacer una oración por alguien, o para que lea la palabra, o para algún consejo, ¿verdad? Y en este caso, Daniel fue requerido, hermanos, más que como un hombre de Estado, fue requerido como un hombre de Dios. Y él se hizo presente. Y no solo esto, hermanos, el texto estriba en que era un hombre de Dios, pero también fue catalogado, o lo podemos catalogar, como un vocero de Dios. Hay una escritura fuera de lo común. Es un mensaje divino. Entonces se requería un mensajero de Dios, un enviado de parte de Dios. Y este vocero, hermanos, puesto que lo que él va a descifrar es lo que Dios ha querido enviar a Belsasar. Si usted observa el verso 24, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Esta escritura no era de Daniel. Dice, de su presencia, quiere decir de la presencia de Dios, fue enviada esta escritura. Y sobre este punto, hermanos, sabemos que existen mensajes encriptados que requieren cierta clave para poderlo leer o entender, ¿verdad? Y ahorita hay muchas opciones en los celulares para que cada quien pues coloque el PIN o la clave que se requiera para poderlo aperturar, ¿verdad? Y pues si no, pues nomás ahí se queda en el intento. Pero el punto es este, hermanos, ser un vocero de Dios en este tiempo. Los hombres de cepa no han podido interpretar ese asunto, porque es de índole espiritual.
No se trata de la palabra del hombre, sino en esta ocasión se trata de la palabra de Dios. Y los voceros de Dios, hermanos, son los encargados de darla a conocer. Porque se entiende que somos el pueblo de la palabra y somos más ávidos, porque meditamos en ella de día y de noche. Porque nos exponemos a ella para que nos transforme, para que nos renueve, para que nos cambie. Y a través de la Escritura, como dice la palabra de Dios en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more escasamente. Dice la Escritura que more en abundancia, a fin que nos aconsejemos, nos amonestemos, nos redarguyamos unos para con los otros en base a la palabra de nuestro Dios. Este vocero de Dios, hermanos, se hace presente y la Escritura señala que así lo reconocen, ¿sí? La palabra del Señor dice así, verso 14, yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Yo considero que a mí me han dicho que tú eres el hombre idóneo. ¿Sí? En algún momento, hermanos, todos tenemos que aprender a distinguir entre la palabra de Dios y la palabra del hombre. Los evangelios siempre marcan esta distinción. Cuando el Señor le dice, verdad, que muchos seguían las tradiciones de los hombres, pero invalidaban la palabra de Dios. Y el punto, hermanos, es mantenernos en la línea, en lo que Dios dijo, en lo que Dios sigue diciendo a la luz de su palabra. Daniel, por lo tanto, hermanos, se considera solo un vocero de Dios, es decir, hablará lo que Dios le diga. Es decir, no se mantendrá en la línea, ni le añadirá, ni le quitará, hermanos. Eso es un trabajo arduo para muchos de nosotros. Mantenernos en la línea, ¿sí? Recuerden que ese ejemplo claro está en el libro de Génesis 3, cuando la serpiente le dijo de todos los árboles, ¿verdad? Y el Señor le dijo, no de todos los árboles, solo del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y de parte de la mujer dice, ni le tocaréis. Ese es añadirle y a otros es quitarle, hermanos. Así que debemos ser cautelosos y cuidadosos, pues Daniel es considerado un vocero de Dios. El rey no ha entendido, comprendido el proceso de esta lectura del capítulo 5, hermanos, que nos dará pauta para los temas subsiguientes, nos va a ayudar a entender mayor este pasaje. Pero por lo pronto, un vocero de Dios hablará solo la palabra del Señor, hermanos. Pero también es considerado un agente de Dios. Es requerido para ello. Ante una situación fuera de serie, fue el instrumento que Dios usó. Yo pues he oído de ti, dice el texto, el verso 16, que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Si tú puedes, porque el texto dice, el verso 15, que los sabios, los astrólogos no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Pero si tú puedes, y realmente podría, hermanos, porque eres el agente usado de Dios. En el agente, hermanos, aquel que va a hacer una labor en pro de una causa. Y en este caso, ¿verdad? El reino de Dios en ese lugar se hacía patente y manifiesto a través de las acciones justas de sus santos. Hasta el día de hoy recordamos la palabra en el libro de Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, hermanos. Algo que tenemos que también no pasar por alto, hermanos, es que de no ser requerido, recomendado, no hubiese sido requerido este personaje para estar en presencia del rey, en este caso Belsasar. Se considera que alguien más había allí. La historia o los historiadores se han dado a la tarea
por la expresión de la promesa o de la recompensa que se le dice. Serás, dice, el tercer señor en el reino. Algunos historiadores aluden a que, aparte de Belsasar, que era como que estaba el rey en turno allí, entre tanto el rey Nabonido se le llama, que era el padre de Belsasar, andaban en incursiones para extender el imperio babilónico. Y él estaba en el poder, por lo tanto Nabonido era el rey, luego estaba Belsasar, y el tercero sería Daniel, si descifraba el enigma como tal, hermanos. Pero mira, algo que debemos que tomar en cuenta, porque este es el reto grande, la lealtad, hermanos, que hemos de guardar y hemos de dar al Señor y especialmente a su iglesia, muchas veces será puesta a prueba. Quiero reiterar este punto, hermanos. Daniel fue hecho a un lado por los hombres. ¿Sí? Literalmente, Daniel, al considerar ya con una edad adulta, sirvió en toda la administración de Nabucodonosor, pero ahora con ellos ya, si no lo menciona la reina, hermanos, o la reina madre, como se le ha entendido, Daniel no hubiese salido a escena, pero por causa de ellos. Pero la obra de Dios no la detienen los hombres. La obra de Dios permanece y continúa. Vamos a ver, hermanos, que en la lección de vida, que estaremos trabajando, leyendo en la tarde, en el tema que sigue, Nabucodonosor entendió que Dios es rey soberano sobre el reino de los hombres en ese sentido. Y aquí este texto nos va a ayudar mucho, hermanos, puesto que fue desechado, fue hecho un lado por los hombres, pero por parte de Dios, hermanos, fue usado, capacitado y amado. Sí. Fue usado, capacitado y amado. Él es el que se hizo presente. Y quiero solo darle este entendimiento en el verso 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Está hablando como hombre de Dios. Está hablando, hermanos, como vocero de Dios. Y está hablando como un agente de Dios. Pero algo que está haciendo de manifiesto, hermanos, es que Daniel no sería fiel o leal solo a sus gobernantes. No era solo fiel a sus gobernantes. En el caso, en su tiempo, fue Nabucodonosor. Y en el caso presentado en el pasaje, sería para con Belsasar. ¿Sí? Daniel era leal a ellos porque era leal a Dios. Era fiel a ellos porque era fiel a Dios, hermanos. Porque no cualquiera, ¿verdad? El que es, la Escritura dice, el que no es fiel en lo poco, mucho menos será en lo mucho. Pero aquel que es fiel en lo poco, lo puede hacer en lo mucho. Y a veces nos vamos a quedar en cierto estándar, pues aún el Señor así señala en los grados de recompensas, dice, ¿verdad? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, hermanos. A veces la fidelidad y la lealtad empieza en lo poco. Yo creo que quienes somos hijos y nos formaron, nos dijo, aún un peso que veas en una casa ajena no se toca, no se toma o se devuelve. Aún con eso. Y así pueden haber muchas cosas, hermanos. Porque hay muchas ilustraciones de igual cuando no se enseña a ser fiel, ¿verdad? El punto es este. Daniel, hermanos, en este caso, como la Escritura nos los ha presentado, sería o fue fiel o leal tocante a decir la verdad. Y en este caso, en razón de comunicar el mensaje divino, hermanos. Hablaría y diría solo la verdad, tal y cual lo expresa. El texto va a dar todo un relato, hermanos, de cómo Daniel expresó lo que de Dios había para con este rey. Y en el desenlace de este capítulo 5 podremos ver, hermanos, que tal y cual lo dijo, así sucedió. ¿Sí? Fue fiel a Dios y fue fiel a su palabra.
Dios en su gracia nos ha dado muchos privilegios y oportunidades a muchos de nosotros. Sí, por las acciones justas de este justo, sin pedirlo, hermanos, Daniel llegó a ser el tercero en el reino, cosa que no duró minutos y no duró horas quizás solamente. ¿Recibió dádivas? Pues el texto lo va a decir que sí, el verso 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. Pero reitero, hermanos, duró muy poco, pues el 30 dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años, hermanos. Las dádivas, algunos se han puesto a pensar que, ¿por qué las recibió? Bueno, el punto, hermanos, era deseo del rey, aunque Daniel hizo lo que hizo, no motivado por estas, por una ganancia personal o por recibir recompensas. No la hizo por eso. Ya dijimos en base a que actuó y obró y en cuanto a su esencia, a su persona, a su pensamiento, a la constitución que tenía como una persona de Dios, hermanos. Hoy nos encontramos ante una realidad donde se nos demanda ser leales, ser fieles. Ser fieles. Y en el caso de los jóvenes, hermanos, inicien con este primer principio o columna de lo que es el esfuerzo cristiano llamado lealtad a la iglesia de Cristo. ¿Será sencillo? Bueno, hay muchas otras opciones, hermanos, que pudieran darse como iglesia de Cristo. Pero uno tiene que aprender y entender qué es la iglesia de Cristo. Indistintamente que también llevamos, hermanos, apellidos como denominación, no dejamos de ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Y nuestra lealtad, aunque puede ser denominacional también, pero debe ser, hermanos, en cuanto a nuestra constitución, de ser miembros del cuerpo de Cristo y ser parte, hermanos, de las doctrinas que enarbolan y dan vida y sustento a lo que hoy llamamos como cristianismo. Ciertamente los sabios recibirán honra, como lo dice Proverbios 3:35. Y todo aquel que, así como el texto lo señala, hermanos, toda lealtad será recompensada. Si en su gracia el Señor nos ha concedido ser partes de su pueblo, hermanos, seamos fieles a este. La palabra del Señor dice en el libro de Hechos 20:28, que puso a los obispos para velar por la iglesia del Señor, dando esta nota, la cual él compró por su propia o con su propia sangre, dice, ¿verdad? Si Cristo dio su vida en rescate de su iglesia. Ahora la Escritura no nos dice literalmente, hermanos, que primeramente tenemos que morir por la iglesia. De ser necesario llegar a ser mártir o dar la vida por la iglesia, hermanos, llegar a ese extremo, pues como decíamos en el tema anterior, vamos a ser fidelidad al extremo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. De no llegar hasta allá, hermanos, partamos, dice la Escritura, de la lealtad a la iglesia de Cristo. Creo que en el marco matrimonial se le pide a los esposos ser fieles y ser leales unos para con los otros. En una institución también les piden lealtad a los principios, a los valores que dan constitución a esa empresa. Sí. Y en cualquier equipo, hermanos, vamos a decirle deportivo, siempre piden, hermanos, ser leales a la camiseta. Como ciudadanos también, ¿verdad? Se nos pide ser fieles al país y de ser posible defenderlo, hermanos, ante las invasiones enemigas. Al grado que hasta una frase dice, ¿verdad? Si es necesario morir por la patria. A ese extremo. ¿Sí? Así que muchos aspectos. La iglesia del Señor, por lo tanto, hermanos, tiene un cúmulo de historias referente a esto. De las personas que han venido siendo leales o fieles a la iglesia de Cristo.
Para empezar, tenemos allí, usted lo va a cotejar en su momento, el libro de Hebreos capítulo 11. Todos los hombres de Dios que estuvieron dispuestos, hermanos, hasta el extremo, ¿verdad? Por tal que la obra de Dios continuase adelante. Es muy fácil dejar la iglesia. Es muy fácil dejar de congregarnos. Es muy fácil dejar de leer la Biblia. Es muy fácil sentirnos, porque ya es por esto o por lo otro. Es muy fácil desaparecerme y aparecer como el cometa, ¿sí? Y a veces no estamos a favor de la causa. Si hay un encargo, hermanos, de parte de Pablo para la iglesia en Colosas, quiero hacer mención de este texto. A ver, voy a corregir, hermanos. Corrijo Filipenses 1, 27 al 30. Ya vimos lo referente a este personaje, hermanos, que fue leal, pero fue leal porque era leal a Dios. Estaba comprometido con Dios, con su causa, con su palabra. Y no dio tregua a nada. Ahora nosotros quienes proseguimos, hermanos, porque el reino de Dios se desarrollaba aún allá en un imperio gentil, que no adoraban a Dios, pero el reino de Dios se hizo presente allí a través de sus hombres, a través de sus voceros y a través de sus agentes. El día de hoy, hermanos, la iglesia de Cristo seguirá siendo patente y presente a través de sus leales, a través de sus fieles, que somos cada uno de nosotros, representando dignamente el Evangelio Santo de Jesucristo nuestro Señor. Leamos, por favor, Filipenses 1, 27 al 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Fieles hasta lo último, leales, hermanos. La iglesia del Señor, el evangelio del Señor, la obra del Señor sigue demandando de cada uno de nosotros, hermanos, fidelidad y sobre todo que tiene que ver con la lealtad. Así que no solo para los jóvenes se invita a este principio, lealtad a la iglesia de Cristo. Es un principio que debe gobernar la vida de todo creyente, hermanos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, esto no es de vosotros, un don de Dios. Estamos en la iglesia, pues la Escritura dice que el Señor mismo añadía a su iglesia los que habrían de ser salvos. Quienes nos abrieron las puertas, hermanos, no fueron nuestras obras, nuestra experiencia, ni porque soy de familia pedigrí de la iglesia. No es por eso que se te abren las puertas de la iglesia. Se te abren por la gracia y por la obra redentora de Jesucristo. Y es a Él que hemos de ser leales y fieles, hoy y siempre. Que la gracia del Señor, hermanos, siga siendo en nuestras vidas, porque no sé, gobernantes, situaciones de vidas diferentes pueden darse como lo hemos leído en la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Y algo que puede pasar, hermanos, los tiempos cambian, pero Dios no. Y su pueblo debería permanecer siempre en esa comunión, en esa dirección, trazada no por las circunstancias, sino trazadas por Dios a la luz de su palabra. Y caminando en ella, hermanos, es así como somos leales o fieles a nuestro Dios. Dios en su gracia siga fortaleciéndonos y ayudándonos, no solo a los jóvenes, sino a todos aquellos hermanos que libramos batalla, ¿sí? Y sepa esto, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y creo que hemos sido más infieles que fieles.
Pero en la gracia de Jesucristo, hermanos, Él no ha quitado el dedo del renglón. Nos sigue amando con amor eterno. Por eso ha prolongado su misericordia. A Él sea la gloria por su gran amor con que nos amó. Amén.